difícil tarea de estudiar la Trinidad. Es una doctrina tan especial para la Iglesia que no existe posibilidad de alcanzar vida eterna si nosotros no creyéramos en la Trinidad. Lo estuvimos hablando el otro día durante una hora o más de una hora, mostrándonos a nosotros mismos la importancia que tiene entender que nosotros servimos y adoramos a un Dios trino, que se compone de tres personas diferentes absolutamente la una de la otra, pero un solo Dios. ¿Suena raro? ¿Cierto? ¿Suena raro que Cristo haya muerto por mí, siendo yo el perverso que he sido? ¿Suena raro que Dios me ame y me quiera llevar a mí al cielo, sabiendo que soy una máquina de pecar? ¿Suena raro que Cristo haya dejado la gloria del cielo, de los ángeles, para venir a este mundo a mezclarse en el pecado para salvarnos y llevarnos al cielo? Todo eso es raro. Pero debemos confiar en el Señor que nos está revelando que el Dios a quien servimos es un Dios trino y que tanto el Padre, por un lado, el Hijo, por otro lado, y el Espíritu Santo, por otro lado, los tres han hecho toda una travesía, todo un plan, todo un trabajo para que usted y yo seamos hoy llamados hijos de Dios. No es solamente la creación del Padre, por un lado, no es solamente la remisión de los pecados nuestros por parte del Hijo, no es tan solo la santificación del Espíritu. Todo esto es un conjunto de cosas. Cada uno de ellos ha hecho su parte para que usted sea un llamado a vivir en la vida eterna. La introducción no la voy a repetir, por supuesto que no, pero ha dejado algunas frases y algunos pensamientos que creo yo nos pueden ayudar a guardar en nuestros corazones aquellas verdades que hacen a la palabra de Dios. Yo no sé cómo usted estudia, yo no sé cómo usted lee, yo no sé cómo usted busca a Dios en la palabra, pero pensaba ayer como a las 4 de la mañana, vio que los viejos duermen poco. Yo estoy convirtiéndome que soy viejo. Me he puesto muy tarde, me he puesto mucho a dormir ahora. Yo antes hacía así, iba camino a la almohada y ya estaba durmiendo. Hoy no puedo hacer eso. Es como algunos que me parece que yo conozco, ¿no? Hacen así, ya cuando inclinan la cintura, ¿no es cierto? Bueno, yo me cuesta muchísimo quedarme dormido en las noches y aprovecho para pensar en la palabra, para pensar en las cosas de la iglesia, para orar al Señor, por supuesto. Y yo no me gusta mucho orar acostado, pero una vez que yo apago el hogar, un rato dura bien ambientada la casa, pero después empieza entonces tengo que orar acostado para no engriparme, porque estoy luchando para no engriparme. Bien, y le decía que ¿cómo entender o qué hacer para que la palabra de Dios no sea un mero conocimiento que Dios nos da? Porque usted puede tener conocimiento de Dios, profetizar, echar fuera de demonios, hacer milagros, ¿no? Y escuchar alguna vez, yo nunca te conocí, apártate de mí, maldito. ¿Se entiende? Porque esa persona que menciona allí en la palabra de las 10 vírgenes, era gente que hacía actividad de iglesia. En tu nombre, Señor, profetizamos. En el 99% de las veces que usted ve en la Biblia la palabra profecía, habla de predicar, habla de hablar de Dios a la gente. En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos prodigios y milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, actividades de una iglesia. Sin embargo, Jesús dijo, yo nunca los conocí. Todo lo que ustedes hicieron, nunca yo estuve en medio. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que Dios no está en el medio?
y suceden esas cosas, bueno, el diablo fue creado, sabíamos todos, Dios sabía y después nosotros sabíamos qué es lo que iba a suceder. Sin embargo, lo único que hace el diablo es cumplir los propósitos de Dios. Yo alguna vez prediqué, Satanás, siervo de Jehová, porque él no hace ni más ni menos que lo que Dios quiere que haga. No puede hacer más, no puede hacer menos, está permitido para que él cumpla su función en el plan maravilloso de Dios. Bueno, las personas que participaban de esas características también. ¿Cómo hacer para que no nos suceda eso? Muy simple. Para que la palabra de Dios no sea meramente un conocimiento. Esto es muy interesante para ustedes. Muy simple, pero muy profundo. Pónganme atención. ¿Cuál va a ser el instrumento de juicio que usted va a tener, usted o cualquier ser humano que se encuentre presente delante del Señor? ¿Con qué lo van a juzgar? Con la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la forma, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, en el cielo va a seguir funcionando la palabra de Dios. El instrumento de justicia, el instrumento de medición para los que se presenten delante del Señor será la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted se asegura de que usted no está recibiendo un mero conocimiento, sino que está recibiendo palabra de Dios que transforma tu vida? Es muy simple. Si usted lee, si usted estudia, como un estudio mero, como un estudio propio, como un estudio que no te involucra, es un mero conocimiento. Como puedes aprender historia, como puedes aprender inglés, como puedes aprender cualquier materia que se te ocurra estudiar. Cuando vos te involucras en la palabra de Dios, se convierte en palabra viva para que transforme nuestra vida. Usted se tiene que involucrar en la palabra de Dios. Yo subrayé algunas cosas revestido de puro amor, porque yo sabía que alguien iba a venir hoy que no vino la semana pasada. Entonces, lo que yo tengo subrayado le va a dar una imagen aproximada de lo que estuvimos viendo nosotros el otro día y nos va a servir para enganchar la segunda parte de esta entrega. ¿Está bien? ¿Está conmigo? ¿Tiene frío? Sí. A ver si un día de estos ponemos, los que vienen temprano pongan una pavita con algo caliente y... ¿no? Si el domingo a las 11 de la mañana nos dará algo caliente, ¿cómo no nos van a dar el jueves a las 7 de la tarde? Cuando empieza a caer, ¿no?, el frescochi, ¿no es cierto? Por ahí alguien se tropieza y se le cae un poco de harina a la olla y hace una tortilla, qué sé yo, se nos ocurre. ¿Usted me entiende? ¿Está conmigo? Amén. Ah, bien. Yo me acabo de bañar, no alcancé a tomar nada, andaba a las carreras. Fíjense, empezar a rodar una tortilla para allá. La persigo, ¿me entiendes? Bien, póngame atención, por favor. No me haga caso. Después del baño me provoca estas cosas raras. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero y es vivo y diferente. No solamente es vivo y verdadero, sino que es vivo y diferente. Porque es un Dios trino. Hermano, la doctrina de la Trinidad lo cambia todo. Si usted no sabe nada de la Trinidad, usted tiene un problema. Cuando usted lo entiende, cambia todo su visión del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos entender esta doctrina de la Trinidad? Respuesta. Bueno, lejos de poder fabricar ideas propias de Dios en nuestras mentes, la Biblia nos dice que debemos comenzar con el Hijo. Y decíamos el otro día que la mayoría de las personas pensaría, bueno, debemos empezar por el Padre. No, la Biblia dice que debemos empezar a conocer al Hijo. Juan capítulo 1, versículo 18 decía, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Subrayé esto que poca gente le da importancia. A Dios nadie le vio jamás. Y cuando dice nadie en la Biblia, es nadie. Nadie ha visto a Dios jamás. ¿Involucra a los ángeles? Sí, pues. Dios está tan separado de todo que la única manera de poder conocer a Dios es conocer al Hijo. Aquí hay unas declaraciones que el otro día eran bastante, no sé cómo le despega a usted, pero a mí me daba cierta cosita linda y también cierta preocupación. Ahora vamos a ver. Entonces, Juan 1:12, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, a ese Dios que nosotros no podemos conocer. ¿Usted quiere saber cómo es Él? Conozca al Hijo. ¿Uno cuánto dijo? 1:15 de Colosenses. El primer paso es entender que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, como habíamos dicho que yo tenía un problema cuando era recién cachorrín del cristianismo. Decía, ¿cómo es que Dios crea toda la humanidad solo para que le adoren? Raro, ¿no? Y había otros, escarbando y leyendo, había otros que dicen que Dios es un Dios narcisista, aquel que necesita que lo alaben, que necesita estar en el centro de toda la cosa, ¿no? Y resulta que cuando nos damos cuenta que Dios en la eternidad pasada, mire, es difícil usar esta frase, pero cuando Dios hace nacer a su Hijo, no estoy diciendo, no te dé la diferencia, no estoy diciendo cuando creó a su Hijo, no, cuando hace nacer de su misma naturaleza, de sus mismas características, porque usted puede ser padre sin tener hijos. ¿Puede Dios ser padre sin tener hijos? El primer paso es entender que si el Hijo amado es quien revela a Dios, entonces Dios no es un omnipotente tirano, sino que es un Padre amoroso que amaba a su Hijo por toda la eternidad pasada. Es más, aprendamos de que ese es Dios, Padre bondador. Él no nos creó para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. Repito lo que le dije recién, usted quiere que esto no sea un mero conocimiento para usted, y la diferencia de eso es que usted se identifique en la palabra de Dios. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Él no nos creó para su propia satisfacción, sino que nos creó para bendecir a su Hijo eterno. O sea, involúcrese. A usted lo crearon para el Dios Padre te creó para bendecir a su Hijo. ¿Alguna vez me habrá escuchado orar por algo que a mí me golpea fuerte? No me cansaré nunca de dar gracias. El Dios Todopoderoso, el Dios infinito en conocimiento, infinito en sabiduría, infinito en poder, infinito en creatividad, infinito en chispa, en viveza, en gracia, que podía haber creado cualquier cosa para regalarle a su Hijo. No tuvo mejor idea que crear a la iglesia, para que la iglesia, o sea, levante la mano a la iglesia. O sea que para que usted, escuchen, para que usted sea el regalo maravilloso que el Padre del cielo, con todo lo que podía haber creado, lo creó a usted para que usted sea el mayor regalo que Jesús reciba. Pero esto no es todo. Hemos sido creados para hacer bendición eterna para su Hijo amado. Bendición eterna. O sea, usted es bendición ahora para Él. ¿Será bendición mañana? ¿Será bendición cuando usted sea viejo? ¿Será bendición cuando usted se muera? ¿Será bendición cuando lleguemos a la presencia de Dios?
será bendición eternamente para Dios. ¿Se entiende cómo lo que dije al principio, que usted se puede involucrar en esto? Porque usted no lo puede leer como para otro, como fue lo que Dios hizo. Ahora, si usted se identifica y empieza a decirse a sí mismo, yo fui creado para hacer el regalo del Padre al Hijo, ¿cómo no dar gracias al Señor por habernos involucrado en esto? Esta fue la introducción. Digo, debemos resaltar que lo amaba tanto. Es como que si dijera, ponga atención, mi hijo es tan maravilloso, palabras del Padre supuestamente, ¿no es cierto? Mi hijo es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, tan grandioso, que merece que 1.000 millones de voces alaben y adoren su nombre y canten por siempre de su esplendor. Yo tuve hoy el placer, la bendición de Dios. Oré al Señor y terminé llorando. Hoy pude conocer a la Juli. La Juli, ¿usted sabe quién es la Juli? La Julieta es la hija de la Elizabeth Núñez, que ha nacido hace pocos días atrás. Gracias al Señor la pudieron llevar al control. Ha descendido por mucho la bilirrubina y ha subido de peso. Hace varios cuerpos, estamos grabando, entonces para no evitar nada. Y yo pude sentir el regocijo. Yo pude sentir la alegría de saber que esa criatura, creada por Dios, es para que alegre nuestro corazón. Nos dice la Biblia que nuestros nietos son nuestra herencia, que nuestros hijos también son nuestra herencia. Y yo soy malo, y tengo que cambiar, y yo soy, no sé si me explico. Ahora, el Dios del cielo, que es amor rebosante, debemos resaltar que lo amaba tanto de la eternidad pasada, que es como si dijeran, mi hijo es tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que merece que 1.000 millones de voces lo alaban y lo adoren y canten por siempre de su esplendor. ¿Qué ha sentido usted cuando ha tenido en sus manos su primer hijo o su hijo, cualquiera de ellos? ¿No le da ganas de, no? Cuando usted se ha sentido perdonado verdaderamente por Dios, ¿usted no le da ganas de saltar, de cantar y usted está pum para arriba? Imagínese un Dios perfecto y lleno de amor, lo que habrá sentido por su hijo. No, 1.000 millones de voces no alcanzan para alabar a mi hijo. Yo quiero que reciba esta gloria. Pero el hijo, porque ¿quién creó todas las cosas? Jesús. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. O sea, Dios dijo, bueno, creamos la iglesia. Jesús creó la iglesia. Creó a la raza humana y dentro de esta raza humana está la iglesia de Cristo. Pero mire qué interesante. Ya sabemos que el Padre no creó a la iglesia para que le adoren a Él, como decíamos anteriormente, sino que lo creó para que sea el regalo que su Hijo recibiría. Pero miren, el Hijo también es Dios, el verbo por el cual el Padre creó todas las cosas. Pero el Hijo tampoco nos creó con el propósito de bendecirlo, de bendecirse a sí mismo. Y lo sabemos porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice que hizo explícitamente con el propósito único de glorificar a su Padre. O sea, igual que nuestra familia. ¿No? David salta y se regocija porque el Josu es su hermano. El David se regocija besuqueando al Daniel cuando el Daniel le pega los codazos y déjame ¿no? Y
cuando está de cumpleaños tiene que aguantarse la foto y lo abrazan y lo besuquean y queda grabada esa instancia. Es el único día que se le puede besuquear al negro porque tiene que quedar grabado. Acá dice que ambos sienten el placer y la necesidad de amar y de alabar y de bendecir y de agradar al otro. ¿Cuántos matrimonios yo quisiera que hoy estén aquí? ¿Cuántos hijos hacen falta aquí? ¿Cuántos padres hacen falta aquí? Para que entiendan que esta es la revelación de Cristo por nosotros. Este es el Padre que Él exige que nosotros vivamos como Él. Involucrarse. Recuerde esto que le dije al principio. Él dijo, yo he venido a revelar a mi Padre. Nos cansamos de predicar. El Evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Bueno, debemos vivir así. Con todos los males. Yo le decía el otro día a Natalia, le contaba cositas así. Yo canto a mi esposa en mi casa. No soy artista, pero no le hago letras rebuscadas, pero en mi corazón. La Yochito, ¿dónde está mi Yochito? ¿Yochito está por ahí? ¿Sí, qué querés? No, te estoy cantando, mi Yochito. ¿Es verdad? Ellos son testigos de eso. No estoy molestando a mi esposa. El placer de saber que antes era una persona que gritaba del dolor y la misericordia de Dios se extendió para nosotros y hoy la tengo sana. Amén. Que cuando la miro en la casa, sobre todo cuando estaba enferma, que la miro allí acostada al lado mío y digo, ¿qué voy a hacer yo el día siguiente si ella se va primero? ¿Qué voy a hacer el día siguiente? Porque yo ya conozco el dolor de perder a alguien querido. Pero tu esposa, tu marido, a uno se le pierde el norte, uno pierde la brújula. ¿Usted canta por su señora en su casa? ¿O le canta la bruja? ¿A dónde está la bruja? La bruja no cocina, la bruja. No sé qué canta. ¿No? ¿Y la señora canta? Sí. Allá viene con hambre, allá viene con hambre. La comida y viene con hambre. ¿No? Yo no sé cómo usted manifiesta este gozo de tener a alguien cerca. Ah, ya sé, no me digas nada. En el bolso ya sé lo que traes. No me traes regalo, traes ropa bordada, ¿no? Sí, no sé por qué no se le cae jamás un chocolate adentro, no se le cae nada, o sea, ¿no? Yo canto con mi esposa del placer de tenerla. Y me porté muy mal durante mi juventud. Pero Cristo cambió mi vida. Mis nietos han sido educados, más o menos al estilo nuestro, más o menos, porque yo ya crecí después de haber arrancado costumbre, por ahí no voy a hacerle mención de nada, pero, ¿no? Ellos van 20 veces para el fondo de mi casa. Y yo le digo a la Noelia, estos negritos se acabaron de ir a escupirme la cabeza. Vienen y me escupen la cabeza. No lo hacen, porque atención, no hay interpretado. Porque ellos van al fondo y me besan la cabeza. Besos que no es que, no, van y nos besan. Ellos pueden hacer un montón de cosas, pero tarde o temprano a la noche van no viven en la misma pieza, van al fondo a decirnos, esta mañana que descansa, bueno, ¿verdad, hijos? Eso hacen ellos. Estamos muy lejos de hacer esto.
pero estamos en el camino. Y yo no soy mejor que nadie porque yo tengo más errores que muchos de ustedes. Pero el Hijo tampoco nos creó con el propósito de bendecirse a sí mismo, y lo sabemos, porque cuando el Hijo se encarnó, Él nos dice que hizo explícitamente con el propósito único de glorificar a su Padre. En otras palabras, es como que si dijera: mi Padre es tan esplendoroso, tan majestuoso, el mundo necesita ver en mí las características invisibles de mi Padre. Pregunta: ¿no deberíamos ser nosotros vivir con este pensamiento diario? ¿No dice el libro de Juan que el mundo nos va a conocer por qué? Por el amor que nos profesamos. Dice acá: mi Padre es tan amoroso y esplendoroso que el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre. Usted como cristiano, yo como cristiano, ¿no deberíamos decir lo mismo? El mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Padre, las glorias invisibles de Cristo, las glorias invisibles del Espíritu de Dios. O sea, necesitamos reflejar y mostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánta preocupación tenemos que la gente vea en nosotros vestigios claros y certeros y bellos de la fe de Cristo? No nos preocupamos. ¿Cuál es la única manera que usted se pueda... Estoy pensando en Homero Simpson, por si acaso. ¿Cuál es la única manera de que usted termine contagiado de radioactividad? Que vaya todos los días a meterse a la planta atómica. ¿O no? ¿Cuál es la única manera que nos contagiemos de la gloria de Cristo? Estar todos los días con Él. Pero nosotros no logramos que la gente entienda que cuando se abre la Biblia es la palabra de Dios hablando. Nosotros no logramos que la gente entienda que el día martes es una reunión general la más importante de la semana. Amén. Nosotros no logramos que la gente entienda que esto es imprescindible para relacionarnos con Dios y poder tener serias posibilidades de llegar a la vida eterna. Hoy le decía: póngase un abrigo, cuide su salvación y cuide su salud. ¿Es una equivocación del T9? No. Cuide su salvación. ¿Cómo? Viniendo aquí. Pero abríguese para que también cuide su salud. Porque si usted no viene a los pies de Cristo, si usted no sabe de Él, si usted no aprende de Él, si usted no aprende que este es el pensamiento de Dios para el Padre, del Padre para el Hijo, y que nosotros tenemos que vivir de esta manera, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades que tenemos de alcanzar la vida eterna? Sigo, ¿está bien? ¿Mejor que yo? Sí. Mi Señor es tan esplendoroso, tan majestuoso, que el mundo necesita ver en mí las glorias invisibles de mi Señor. El Espíritu es igual. Él busca la gloria de las dos personas de la Trinidad, del Padre y del Hijo. Hermanos, la Trinidad es una maravillosa verdad. Deberíamos asombrarnos y maravillarnos de tan solo poder pensar en este Dios trino. Estoy saltando todo, son pequeños segmentos que quise resaltar para poner en contexto a los hermanos que yo sabía que por ahí no pudieron venir el próximo jueves recientemente pasado. La Biblia nos instruye acerca de la persona de Dios. Es un gran misterio la Trinidad de Dios para aquellos que se conforman con no saber. Es más fácil decir: no, la Trinidad es un misterio. Ahí yo no me meto porque es un misterio. ¿Para qué me voy a meter con la Trinidad si es un misterio? ¿No? Oh, el pecado es un misterio. ¿Para qué me meto igual porque es un misterio? O sea, ¿cómo salir de un misterio? Es un gran misterio la Trinidad de Dios para aquellos que se conforman con no saber. Pues es más fácil decir que es un gran misterio antes que dedicarle tiempo
a la oración y a estudiar este gran misterio. Existe una gran diferencia entre misterio y un secreto o un enigma. La Trinidad no es un secreto, tampoco es un enigma. La Trinidad es un misterio. Significado de secreto. ¿Qué es un secreto? Pongamos a la Trinidad en este contexto a ver si es un secreto. Definición del diccionario de la lengua española para secreto: cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. O sea, la Trinidad fuera un secreto, es algo que tiene Dios guardado y que a nadie se lo ha revelado nunca. Dios no ha hecho eso, Él manda que lo conozcamos. Sigo. Significado de enigma: realidad, suceso o comportamiento que no se alcanza a comprender o que difícilmente puede entenderse o interpretarse. ¿Es un enigma? No, porque esto se alcanza a comprender, porque Dios nos ha revelado sobre la Trinidad. Misterio. Criterio de la religión cristiana sobre el misterio. Cosa inaccesible a la razón y que se debe utilizar y buscar a través de la fe. La Trinidad es un misterio. Dios nos ha revelado cómo es. Él dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres personas diferentes, un solo Dios. Todo esto es muy bueno, pero Dios dijo, ¿no? Dios es uno. Bueno, sí. La Biblia también enseña que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, pensando en el Antiguo Testamento. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envía Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? El Hijo. La Trinidad de Dios en Isaías, la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. Sí, lamentablemente no puedo ver. Es que no puede haber buenas nuevas de salvación sin la Trinidad. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la intercesión del Hijo. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la expiación del Hijo. Para que haya buenas nuevas de salvación necesitamos a la Trinidad completa. Y habíamos detenido unos minutos para decir, por ejemplo, no hay salvación sin la intercesión. Si yo me pongo a interceder por mi hermano Gonzalo, le tengo que orar a alguien, porque estoy intercediendo por él, estoy rogando por él. No sé, voy al banco, mire, por favor denle más tiempo a mi hermano que está endeudado, tiene 3 hijos que le gastan toda la plata. La señora no hace buena administración, pero él es un trabajador. Por favor denle más tiempo que él va a pagar la deuda. Yo estoy intercediendo por mi hermano con un problema hipotético. ¿Delante de quién? Delante del gerente del banco. O sea, para que haya intercesión, tiene que haber un tercero. Dios intercede por mí. ¿Delante de quién? Delante de nuestro Padre, porque contra Él hemos pecado. No hay salvación si no hay intercesión. No puede haber buenas nuevas de salvación sin la expiación. Si yo cometí un pecado, Dios está airado conmigo. ¿Verdad? Esa es la realidad nuestra. Ahora, viene Cristo y muere por mí. Pero como yo no ofendí a nadie, como el pecado mío era mío y no afectó a nadie, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo muere porque yo ofendí a mi Padre. Entonces la expiación que hace por mí, la hace porque yo tenía una deuda con el Padre. O sea, no puede haber salvación si no hay expiación, necesitamos a una tercera persona. La Trinidad está en funcionamiento.
La Trinidad está en todas las Escrituras, desde la primera hoja hasta el último. Vamos a revisar algunos versículos que están llenos de información de Dios sobre la Trinidad y reglas de amor para que nosotros podamos cambiar. No detendremos por ahora en solo 5 versículos. Sacaremos todo lo que se encuentra aquí en un texto profundo. Solamente quiero que veamos 2 verdades acerca de la Trinidad que veremos en este texto. Estoy hablando de Juan capítulo 17. Búsquelo por favor. Estos 2 versículos, estos dos aspectos de la Trinidad nos deberían asombrar de sobremanera. Número 1, vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas totalmente distintas y diferentes. Y número 2, veremos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, una misma gloria. Y yo les decía el otro día, y ponga atención a aquellos que no estuvieron el otro día, así como les di una regla clara, para que la palabra de Dios no se convierta simplemente en un instrumento de enjuiciamiento para usted, sino que lo involucre en el cambio. Personalice, involúcrese, métase, esto estoy yo, esto es para mí, esto yo lo puedo hacer, esto lo puedo conseguir, involúcrese. Para que empecemos a diferenciar este maravilloso misterio que es 3 personas distintas, pero un solo Dios. Cada vez que la palabra de Dios hable del Padre, hable del Hijo y hable del Espíritu Santo, va a hablar de las personas diferentes de la Trinidad, 3 personas distintas. Pero cuando la palabra de Dios hable de Dios, empecemos a acostumbrar nuestra mente a pensar en las 3 personas juntas. Hay una enseñanza muy maravillosa que no tengo tiempo para mostrarla ahora, pero cuando Dios se le presentó la zarza ardiente a Moisés en el desierto del Sinaí, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Estaba Dios hablando de él. Y en esa pequeña charla que está allí, hablaron los 3. Y Moisés entendió que allí estaba Dios. Un solo Dios, 3 personas diferentes. Es tan maravillosa esa enseñanza que está allí que voy a buscar la manera de meterla, aunque sea los empujones, para que usted, créame que después va a querer predicar de eso. ¿Tiene Juan? Versículo 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Sígame ahí en su Biblia, por favor. ¿Sí? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que tú les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De solo pensar de esto, hay algunas cosas que me saltan. Ponga atención. Primer panorama visual de estos 5 versículos. Solo un panorama visual de estos 5 versículos. Y yo quiero que si a usted le interesa aprender de esto, anote lo que yo le voy a resaltar como preguntas, como me las hago yo. Ponga atención. Versículo número 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Pregunta número 1. ¿Cuál era la hora? ¿La hora de su muerte?
la hora de la glorificación, pero ¿puede glorificar la cruz de Cristo al Padre? ¿Puede la cruz de Cristo glorificar al Hijo? Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. O sea, el Padre tenía que glorificar al Hijo en la cruz. ¿Tiene alguna opinión? ¿No? ¿Está pensando? Sale humo de eso. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está la cruz delante de él. Con esa cruz va a glorificar el Padre al Hijo, pero a la vez el Hijo va a glorificar al Padre. Usted se da cuenta que en todas las actividades que se nos presentan, el Padre bendice al Hijo y el Hijo bendice al Padre y el Espíritu Santo bendice al Padre y al Hijo y el Hijo bendice al Padre y al Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta de eso? Ese es amor de Dios. Número 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Acaso usted la vida eterna no es para usted la vida eterna es zafar del infierno? ¿No? ¿Algunos quieren ir al infierno? No es que la vida eterna es zafar del infierno. Poder llegar allá donde va a haber mucha comida. Porque hay grandes mesas donde el Señor se va a poner el delantal y nos va a servir. ¿O usted cree que fue un milagro solamente que el maná en el desierto tenía gusto a miel? Claro, si a mí la Patria a veces me quiere dar guiso a la mañana, guiso al mediodía, guiso a la noche, de sobra lo mete al freezer y mañana me da guiso al mediodía, guiso a la noche. Y para no hacer otro hace un guiso nuevo y me da guiso a la mañana del jueves. ¿No me entiendes? O sea, ¿no? Levante la mano a quien no le gusta la polenta. ¿Le gusta a todas las polentas? Sí. ¿No? Levante la mano a quien no le gusta la polenta. Levante, amigo. No, pero poquito. No, pero... ¿Usted le gusta la polenta? Sí. ¿A quién no le gusta la polenta? Bueno, le damos polenta al diácono mañana, tarde y noche de lunes a lunes. Hay algo que no me invite nunca a comer porque no podría, no por despreciarlo, pero yo no podría comer mondongo. ¡Ay, qué rico! Por Dios. ¡Ay, Dios! Dios nos perdone. ¡Qué rico! Que Dios nos perdone, miren. Es rico. No puedo comer locro. A mí no me gustan las mezclas. No como agridulce, no me gusta el agridulce. No es que me hago el judío, porque veo que en el Antiguo Testamento no se podía mezclar. Cada cosa que mezclamos. ¿Por qué Dios no le gustaba mezclar en el... No estoy diciendo por eso que usted me siga comiendo locro y montón, coma lo que quiera, pero ¿por qué Dios no quería? ¿O qué enseñaba a Dios por no mezclar las cosas? No podía arar con dos animales diferentes. No podía usted mezclar la lana con el lino. O sea, ¿por qué? La enseñanza de la no contaminación, la enseñanza de la excelencia en lo puro. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro, más dijo, así que coma mondongo no se va a esconder. Nunca estuvo más ofendida un día la Zoe hace no mucho tiempo. Llegó a verme en la mañana y apuradita traía en un papel, rollo de cocina así. Abuelo, yo te hice esto y te guardé esta para vos. Yo pensé que era torta frita o algo así. Esta chiquillita endemoniada, ¿sabes lo que me llevaba? Una milanesa de mondongo. ¿Qué es esto? La hice yo, abuelo, te guardé para vos. Milanesa de mondongo. Me imagino que no lo No como milanesa de ayer. Ni no como montongos, acá esa cochinada. Yo no me di cuenta, herí su corazón. Hasta el día de hoy se acuerda que yo le desprecié la milanesa que él había guardado del mondongo. La cosa
Los hebreos comían maná de lunes a lunes, sábado doble porción porque no podían tomar el día siguiente. Pero van a haber tantas cosas ricas en el cielo. No creo que nos vayan a dar solo maná. Un mondongo. Pero ese será un mondongo celestial. Pero un mondongo al fin. ¿Quién me retaba frecuentemente por esto? Uy, gordo, mañoso, todo lo que te pone el Señor ahí tenés que comer. Pero no me puede el Señor poner otras cosas que no sean montón. Un malagradecido del Señor. Ponga atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y usted tiene un concepto diferente de esto de la vida eterna. Queremos zafar del infierno. Ah, parece que yo soy el único. Bueno, usted no quiere zafar del infierno. Bien, queremos zafar del infierno. Queremos ir a vivir y reinar con el Señor para siempre. Vivir en paz, donde no habrá separación, dolor, ni llanto, ni muerte, etc. En donde van a haber, ¿no?, un mar de cristal, van a haber flores. No va a haber muerte. O sea que si usted arranca una flor, una vez sacada de su lugar, esa flor no se va a morir, porque no habrá muerte. No tendrás más que hacer lo que mi esposa hace, de hacer esas flores de papel y me las mete arriba del hogar allí, que tienen años esas flores, ya no son flores. Usted no le diga esto. Esta es la vida eterna, que te conozcas a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Cómo? Ya había acabado lo que el Padre le mandó a hacer. ¿Acaso los evangélicos no creen que lo que el Padre le mandó a hacer fue a morir en la cruz? Y resulta que aquí está hablando y está vivo y no ha sido crucificado y dice que acabó la obra. Acabó la obra que el Señor le mandó a hacer. Y resulta que no ha muerto. Está vivo y está pidiéndole que sea glorificado. ¿Cuál es la obra que le mandó a hacer? Yo te he glorificado de la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era la vida eterna? Que te conozcan así. ¿Cuál era la obra que le mandaron al Señor a hacer? Es dar a conocer el nombre de su Padre. Es dar a conocer las cualidades con las cuales Él vive allí en la eternidad con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa armonía, ese amor rebosante que es capaz de crear a seres vivos como nosotros solamente para mostrar su amor, para crearnos como un verdadero y maravilloso regalo que le va a dar a su Hijo, que lo ha amado profunda y eternamente desde la eternidad pasada. Usted no se siente importante por esto. La obra que Dios le mandó a hacer al Padre no era necesaria o prioritariamente la cruz, era dar a conocer al Padre. La obra que tú me mandaste a hacer, la he terminado, te di a conocer a la gente. La gente ahora te conoce porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ya está, ya hice esto, ya te di a conocer a la gente, ellos ahora te conocen y te seguirán predicando quién es esto que elegiste, que vos me diste a mí y que yo lo dejé aquí en el mundo, para que sigan hablando de ti y te siga la gente conociendo. Ahora que esto ya está, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Él es eterno. No tiene principio ni fin.
¿Cuál es la gloria que tenían antes de que todo fuera? Esta unidad de amor, esta unidad de este amor rebosante que ellos se manifiestan. La perfección, viviendo con la perfección y armonizando con la perfección. En el versículo número 1, ¿me lo lee por favor? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Quién es el que glorifica nuestras vidas? El Espíritu Santo. Él nos santifica. Jesús dice, levanta los ojos y dice: Padre, glorifícame. ¿Quién glorifica? El Espíritu de Dios. O sea, en el primer versículo nosotros tenemos las tres personas diferentes. El Padre, que está escuchando el clamor de su Hijo, y el Espíritu Santo, que está glorificando lo que Él está haciendo. Allí en el versículo número 1 se tiene a tres personas que son distintas. El versículo número 5, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 5, son un solo ser, un solo Dios. Refresquemos un poco la memoria en cuanto al contexto del capítulo 7 o 17, parece que puse mal. 17. Dos minutos para las 8. A las 8:15 terminamos, en 1:15 dijimos. ¿Sí? Bueno. Refresquemos un poco la memoria en cuanto al contexto del capítulo 17. Juan capítulo 17 es la culminación del discurso del aposento alto. ¿Dónde empieza el discurso del aposento alto? ¿Alguien sabe? ¿Rocío? ¿Diácono? ¿Dónde empieza el qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Dónde empieza el discurso del aposento alto? ¿Cómo? No. Recordemos que comenzando Juan en el capítulo 13, Jesús comienza lavando los pies a sus discípulos. Tiene una maravillosa conversación con sus discípulos después que les lava los pies a ellos. El sermón del aposento alto comienza del capítulo 13 y termina en el 17, y hay vestigios en el 18 y 19. En el 17 intercede por nosotros, y en el 18 y en el 19 hace expiación por nosotros. En el 17 intercede, en el 18 y el 19 muere por nosotros y se sacrifica por nosotros. El jueves por la noche Jesucristo va a ser crucificado en unas horas. Después de lavar sus pies, Judas sale temprano para traicionarlo. Luego Cristo camina con sus 11 discípulos, los suyos, los que el Padre le había dado. Judas salió antes, una vez que tomó el bocado, se recuerda de esa enseñanza, cuando lo come, Satanás entra en él. Sale apresurado para ir a juntarse con el Sanedrín y con la guardia del templo y demás, para traicionar a Cristo. Por eso él queda 11 y ahí ora por 11 discípulos. Algo muy interesante que relata Juan en el capítulo 18, versículo 1, aprendemos antes de llegar al huerto de Getsemaní, cuando llega al torrente del Cedrón, que separa a Jerusalén del huerto. 18:1, por favor, rápido, ¿sí? Habiendo hecho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahí frente al torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón era un riacho grande que dividía el huerto de Getsemaní con la entrada a Jerusalén. Pasaba de él. Salen del aposento alto, que se supone que es la casa de Pedro, cruzan por el torrente del Cedrón. Pasa algo interesante allí. Ahí enfrente del torrente del Cedrón, Cristo se detiene, levanta sus ojos y ora por los suyos, para sus 11 discípulos y también para nosotros, para los que creeríamos después.
¿Por qué Jesús se detiene a hablar allí? ¿Por qué el Espíritu Santo decide que a través de Juan revelar esta verdad? Respuesta: el torrente del Cedrón servía de drenaje para la evacuación de la sangre de los animales sacrificados en la Pascua. El sacrificio estaba el templo donde mataban los animales, muchos animales, ahora vamos a ver cuántos, y toda la sangre que se volcaba de los animales caía allí, y con los conductos, el Talmud habla de los conductos del templo para llevar la sangre hasta el torrente del Cedrón, y cayera en el torrente del Cedrón, y el torrente del Cedrón se llevara la sangre. El torrente del Cedrón servía de drenaje para la evacuación de la sangre de los animales sacrificados en la Pascua. El Talmud habla de las tuberías que rodeaban el altar que bajaba la sangre de los animales al torrente del Cedrón. Pensemos en esto. La historia nos dice que 256.000 corderos eran sacrificados cada año en la Pascua. 256.000 corderos. 250.000 de corderos eran sacrificados en la Pascua. En el mismo Talmud, Judá Bail Yair, también conocido como Rabino Judá, que vivió en el siglo II, es el sabio más mencionado de la Misná. Dice que durante la Pascua los sacerdotes taparon ese sistema de drenaje para que los sacerdotes que estaban descalzos por la ley de Moisés tenían que caminar por esa sangre. El sumo sacerdote tenía que caminar sobre la sangre. Guarde esta frase. Para que esto pasara, el drenaje, la tubería que salía de allí, fue tapada ¿para qué? Para acumular la sangre. Ponga atención. Repito, en el mismo Talmud, Judá Bar Yair, también conocido como Rabino Judá, vivió en el siglo II, es el sabio más mencionado. La Misná dice que durante la Pascua los sacerdotes taparon ese sistema de drenaje para que los sacerdotes que estaban descalzos por la ley tenían que caminar sobre esa sangre. El mismo Rabí decía que la sangre debía llegar hasta arriba de sus tobillos. ¿Te puedes imaginar 250.000 de corderos sacrificados, 250.000 animales que dejaban toda su sangre allí? ¿Se imagina usted que pertenece a un pueblo de... ¿qué somos nosotros? Reyes y sacerdotes. Jesús era el Cordero de Dios, pero también era el sumo sacerdote. Él no tenía que derramar su propia sangre por nosotros. Piensen esto. ¿Te puedes imaginar 250.000 de corderos sacrificados, 256.000 animales que dejaban allí toda su sangre? Alrededor de 2.5 litros de sangre por animal. 2,5 litros más o menos tiene un cordero de un año y medio, tiene de sangre. Los seres humanos tenemos 6 litros. Alrededor de 2.5 litros de sangre por cordero nos da la tremenda cantidad de 625.000 litros de sangre. Mucho más que 500.000 de litros de sangre, los cuales terminaban en el torrente del Cedrón. El torrente del Cedrón corría de color rojo para la Pascua, producto de lo que se sacrificaba y de los sacrificios que se hacían y se realizaban allí. El jueves por la noche, el viernes era Pascua. El jueves por la noche, precisamente cuando Cristo estaba cruzando el torrente del Cedrón, estaba pasando esto. Y si Cristo no veía el color del torrente del Cedrón porque era de noche, seguramente podía oler el espantoso hedor de tanta sangre y de tanta muerte. Cristo, viendo esto y oliendo esto, sabe
que ni 1.000 millones de corderos, ni 1.000 millones de litros de sangre pueden hacer lo que Él tenía que hacer dentro de pocas horas. Él puede oler la sangre, hasta quizás la puede ver la sangre. Él sabe lo que está sucediendo allí. Él sabe lo que están haciendo los sacerdotes. Y Él sabe y se para allí y ora por los discípulos y ora por nosotros, sabiendo que eso que está sucediendo allí terminará dentro de pocas horas, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la solución para todo eso. Para que dejara de haber muerte, para que dejara de haber derramamiento de sangre, para que dejara de haber sufrimiento, Cristo debía morir. Y Él lo sabía. Él sabía que en ese mismo sector que iba a pasar esto dentro de pocas horas. Por eso es que Cristo se ve la necesidad de detenerse en el torrente del Cedrón. Diciendo, esto dentro de pocas horas va a cesar porque yo debo entregar mi vida. Yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Porque Él tenía que derramar su preciosa sangre. Él tenía que tomar toda la ira de Dios en nuestro favor. Esa ira que se derramaba al matar al Cordero, al matar a esos 250.000 de animales, toda esa ira la tenía que recibir Él por nuestra causa, por nuestra culpa. Usted tuvo posibilidades de revisar cuánto tiempo la ira de Dios estuvo derramando con... Escuche, estamos hablando de la ira de Dios. A veces hablamos de las maldiciones de Dios, ¿no? Maldito sea con maldición todo vosotros que me habéis robado, dice la Biblia. La gente toma que como que la maldición de Dios es una cosa de nada. La maldición de Dios te anula, te manda al infierno. La ira del Dios Santo, la ira del Dios Santo se está manifestando contra su Hijo por causa nuestra. ¿Cuánto tiempo fue la ira de Dios? ¿Fue el látigo romano? ¿La ira de Dios fue el que le arrancaron solo la barba y le escupieron? ¿Usted sabe cuánto tiempo estuvo sufriendo la ira de Dios Jesús en su propio cuerpo? 3 horas estuvo sufriendo Cristo la descarga de la ira de Dios sobre Él por causa nuestra. 3 horas, no es lo mismo que usted le peguen 2 cachetazos, le peguen 3 latigazos y le arranquen los pelos de la cabeza. 3 largas horas, la ira de Dios. La ira de este Dios se derramó sobre Jesús por causa nuestra. Él tenía que derramar su preciosa sangre, Él tenía que tomar toda la ira de Dios en nuestro favor. Cuando terminaron la última cena, Jesús acaba de hablar con sus discípulos y de orar a su Padre, salieron al aposento alto. Se dirigieron al huerto de Getsemaní. Saldrían por una canaleta, bajarían el espinado valle y cruzarían el canal del torrente del Cedrón. Allí tiene que ser sucedido algo simbólico. Jesús ora al Padre por sus 11 discípulos y todos nosotros. Todos los corderos pascuales que se mataban en el templo y su sangre se derramaba sobre el altar como ofrenda a Dios. El número de corderos que se sacrificaba en la Pascua era inmenso. En una ocasión, 3 años después de esa escena, se hizo un censo que dio como resultado un total de 256.000 corderos. Podemos figurarnos cómo estaría la sangre, los atrios del templo cuando se echaban toda aquella sangre sobre el altar. Desde esto había un canal hacia el torrente del Cedrón y era por donde se derramaba la sangre. Cuando Jesús cruzó el torrente del Cedrón estaría todavía rojo de sangre de los corderos que se habían sacrificado. Y él pensaría en su propio sacrificio que habría de consumarse dentro de unas pocas horas. Después de cruzar el canal del Cedrón, después de la oración, llegaron al monte de los Olivos. En una de las laderas estaba el huerto de Getsemaní, que quiere decir de la almazara, donde se molerían las aceitunas que producirían el olivo del monte. Bastantes familias acomodadas tenían allí chalet
En la ciudad no había sitio para este tipo de casas de recreo y además había prohibiciones ceremoniales prohibición de usar estiércol en los recintos de la ciudad santa. Así, con este recordatorio tan fresco, él se detiene, levanta sus ojos y dice lo siguiente: estas cosas habló Jesús levantando sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No debemos de perder de vista que estamos revisando estos dos aspectos que tienen que ver con la Trinidad, que empiezan con esta oración. ¿Se da cuenta que si usted entiende el trasfondo de Juan 17, hay toda una maravillosa enseñanza donde nos involucramos nuevamente, donde yo sé que eso pasó por mi causa, pero que Cristo estaba dispuesto a solucionar mi problema después de eso? Esto puede convertirse en un instrumento de justicia para usted, o puede convertirse en que usted da un paso más allá en la fe y se identifica con el Señor, y que usted se apodera de ese sacrificio maravilloso que Cristo hizo. Que la sangre del Cordero de Dios fue derramada por mi causa, porque Cristo murió sin pecado. Esto es, claramente usted tiene que entenderlo y recordarlo. Cristo murió sin pecado, murió por los pecados de la humanidad, pero Él murió sin pecado. Porque hay algunos herejes por allí diciendo herejía que al tener los pecados nuestros, Él murió con pecado. No, Cristo murió sin pecado. Porque si hubiese tenido pecado, no podríamos haber sido salvos. Juan 17. Este es el comienzo de estos cinco versículos que claramente vamos a tener que seguir la próxima semana. Porque, como yo soy muy responsable, son 8:14, de que nos queda un minuto para darle gracias al Señor. ¿Está conmigo? ¿Le interesa esto? Esto es Trinidad de Dios. Estamos recién comenzando. Le doy gracias a Dios por esto. De verdad, yo me identifico con esto. A mí me alegra mi corazón. Me vuelvo y repito, yo soy parte de esto. No es una lectura que está allí. No, esto es parte de mi realidad, esto es parte de mi vida, esto es parte de mi eternidad. Esto es parte de mi vida.